Muchas gracias por vernos. En este caso nosotros estamos presentando al número de grupo 1, el cual corresponde al curso de Teoría Constitucional y Derechos Individuales de la Maestría en Derecho Constitucional del Centro Universitario de Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los integrantes que formamos este grupo somos la licenciada Lorena Marisol Leiva Madrid, José Antonio Herman Osorio, Evelyn Quevedo Morán, Ángel Roberto Osorio Ordóñez, Jonathan Alexander Leiva Fraser, Sonia Micaela Vázquez Salguero. El tema al cual estaremos desarrollando es el derecho a la personalidad y la incompatibilidad del sistema de nombres indígenas en la legislación registral civil guatemalteca. Muchas gracias. La personalidad. La personalidad es inherente al ser humano, que empieza desde que nace hasta que muere, pero esta personalidad debe ser adquirida legalmente y conforme a las leyes. En el Código Civil, en el artículo 1, tenemos en Guatemala el derecho a la personalidad. También la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también el Convenio 169 de la OIT. Haciendo una breve historia, la palabra personalidad viene del latín personam y quiere decir máscara, y se trataba de cuando hacían comedias o obras y ellos en esas comedias usaban máscara y ahí le pusieron el nombre de personalidad. Entonces de ahí deriva. Tenemos una breve historia también en cuanto a la personalidad que se le dio a algunos ciudadanos romanos cuando ellos eran capaces de adquirir propiedades, de derecho al voto, y también tenían otros derechos. También conocemos que en la colonia solo tenían derecho los líderes religiosos, y a las personas originarias nativas de los lugares se les consideraba como bestias salvajes y no tenían derechos. Después los ciudadanos libres tenían todo el derecho a tener una personalidad, no así los esclavos. Cuando los esclavos se dio la abolición de la esclavitud, entonces ya tuvieron derecho los esclavos también a ser sujetos de derechos y obligaciones. Como podemos ver, ha venido evolucionando la personalidad al extremo de que en la actualidad también tienen derecho a tener una personalidad las personas no humanas y la de inteligencia artificial, aunque ellos la tienen en cierta medida, no como los seres humanos. El nombre es un elemento esencial de la personalidad y a través de las culturas esto ha sido fundamental, y en el caso de la cultura maya era importante que se mantuviera el nombre del papá o del padre, que se tomaba como propio, y el nombre de la madre pues se tomaba como un apelativo. Esto en la cultura maya también era como una forma de registro, ya que no se permitía que dos personas que tuvieran similares nombres pudieran de alguna forma contraer matrimonio en esa cultura. Luego, cuando vino la colonización y tomó control de los pueblos mayas, el registro, por así decirlo, de los nombres recayó en la responsabilidad de los sacerdotes o curas católicos. Y retrocediendo en la cultura maya, pues también los sacerdotes mayas eran quienes designaban un nombre para los niños concebidos. En el caso de los sacerdotes católicos, eran quienes llevaban el registro civil en ese entonces. Recordemos que la Iglesia Católica tuvo gran influencia dentro del gobierno durante el tiempo de la colonia. Esto cambió durante los gobiernos liberales, donde se les quitó este privilegio y surgió el registro de las personas como actualmente le conocemos. Pero en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, específicamente en la sentencia 1800
77-2011, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el artículo 2 del convenio 169 de la OIT no armoniza con el artículo 56 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en virtud de que este mismo artículo 56 de la Ley del Registro Nacional de las Personas viola o de alguna manera no respeta lo establecido en los artículos 58 y 66 de la Constitución Política de la República, ya que estos artículos regulan lo relacionado a la identidad de la persona, y esto incluye el derecho a tener un nombre. En este caso, la Corte de Constitucionalidad indicó de que debería de adoptarse las medidas para que el documento o el DPI contara con un apartado donde se indicara la cultura a la que pertenecía la persona que se estaba registrando. Muy bien, de conformidad con lo que ha sido expuesto hasta este momento, podemos ver que la personalidad y el nombre se relacionan con el tema de la identidad, puesto que el nombre refleja claramente los elementos culturales con los cuales nosotros los seres humanos nos podemos identificar. El tema que nos ocupa en esta ocasión tiene relación que el sistema registral guatemalteco riñe con la cultura que pueden tener ciertos pueblos indígenas de la República de Guatemala. El caso que especialmente se nos ocupa es el del pueblo Canjobal, el cual no sigue un sistema de nombres para las personas igual al sistema hispano, que tenemos nombres y apellidos, usualmente en orden el apellido paterno, primero del padre y luego el de la madre. Al respecto nos regula el artículo 4 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, indicando que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar personas, instituciones, bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados, y el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. En consecuencia, esto significa que estos pueblos, principalmente el Canjobal, pero no es el único, su forma de nombrar a las personas tiene una correlación íntima con la identidad cultural que estos pueblos pueden tener, razón por la cual ese derecho les es vedado, puesto que al acudir a las instituciones u oficinas del Registro Nacional de las Personas, su nombre debe ser adoptado obligatoriamente al sistema hispano, lo cual pues riñe con la expresión cultural que estos pueblos pueden tener. En consecuencia, el Estado guatemalteco no ha tomado las medidas apropiadas y va en contra del sistema que propiamente nos establece un instrumento internacional como lo es el convenio 169 de la OIT, y los cuales también ya han sido mencionados con anterioridad en el presente video. En consecuencia, es prudente tomar en cuenta que el derecho a la personalidad, que es el que abarca el derecho a la identidad, puede verse vulnerado por situaciones tales como la legislación registral.